Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este acto para presentar dos libros, dos novedades de UDEVA que están vinculadas con la reforma. La Universidad Reformada, que es un texto que coeditó la editorial con la Organización de Estados Iberoamericanos, con la OEI, que dirige Andrés Delich, y que Mario Albornoz va a tener la gentileza de presentarlo. Los reformistas porteños, que es un libro del profesor Horacio Sanguinetti, que editamos para la colección Historia y Memoria de 200 años de la Universidad de Buenos Aires, y que la licenciada Catalina Nosiglia lo va a presentar. Cati es, como seguramente ustedes saben, la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, y el profesor Horacio Sanguinetti, que como autor va a cerrar el acto. Esta edición de la Feria del Libro es la número 44 y es muy especial para UDEVA. A pesar que nosotros hemos participado de todas las ediciones de la Feria del Libro, este año estamos festejando y celebrando el centenario de la Reforma y al mismo tiempo los 60 años de vida de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, que fue creada en 1958 y que para nosotros es una consecuencia directa del ideario, de los valores y del impulso reformista del movimiento que se inició en 1918. Así que les quiero agradecer en nombre de la editorial, quiero invitarlos también después del acto a que recorran la feria y a que pasen por nuestro stand, que está en el pabellón verde, y les quiero agradecer a todos ustedes el acompañamiento esta noche, y especialmente también a los panelistas. Así que si les parece, comenzamos. El libro que hoy presentamos es el número 7 de esta colección que la UBA construyó para conmemorar y prepararnos para el bicentenario de la UBA en el 2021. Está dentro de una colección que es parte de un programa que se llama Historia y Memoria de la UBA, que lo creamos ya hace algunos años y que tiene uno de sus objetivos es construir una colección editorial para armar un conocimiento más denso sobre la historia de la propia Universidad de Buenos Aires. Algunos de los libros son productos de proyectos de investigación orientados específicamente a indagar sobre aspectos de la historia de la UBA, ya que su director Pablo Buchbinder y el conjunto del Consejo Superior consideraba que la UBA se merecía construir su historia a través de un conjunto más denso de investigaciones. Recordemos el libro histórico de Alperindón, en que ustedes lo publicaron, pero bueno, llega hasta los 70, si mal no recuerdo. Después el libro de Pablo sobre historia de las universidades, uno de los capítulos, que no lo publicó por UDEVA, pero uno de los capítulos de la UBA, y de la historia moderna y contemporánea de la UBA había poco, de la historia de sus disciplinas, de las historias de sus institutos, de la historia de sus actores. Y este es el objetivo de esta colección y pensamos llegar al 2021, cuando festejemos nuestro bicentenario, con un conjunto editorial que no podía ser de otro modo que elaborado por nuestra propia editorial. Así que para nosotros tiene este doble honor estar en este lugar, por estar al lado de un reformista y de alguna manera en este libro, como voy a pasar a contar ahora, tuvo como intención principal, y esto lo conversamos con Horacio, es un libro conversado, homenajear a sus estudiantes reformistas a través de la biografía de sus principales figuras, como Carlos Sánchez Viamonte, Julio B. González, Florentino Sanguinetti, entre otros. Pero no se agota en esta temática, sino que además concluye el análisis de algunas de las cuestiones que introducen la agenda de las políticas universitarias la reforma. La autonomía universitaria, el cogobierno, el programa académico y la renovación de los docentes. Cada uno de estos temas, que son temas incluidos en la agenda de los reformistas en el 18, tiene alguna reflexión histórica y actual. Pero no se agota tampoco en este tema, pero también contar con este libro de Horacio Sanguinetti sobre la reforma universitaria
Es un tributo a su trayectoria como alumno, como dirigente estudiantil, como docente, como profesor y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. No podía ser que el doctor Sanguinetti no nos dejara sus reflexiones en esta colección de la UBA. Sobre todo porque no es el único libro que él escribió sobre esta temática. Recordemos los 2 tomos que muchos de aquellos que participamos en los movimientos estudiantiles lo teníamos como libro de cabecera, los 2 tomos que escribió sobre la reforma universitaria junto a su amigo Siria en el Centro Editor de América Latina, de cual nos nutrimos y como docentes, como militantes estudiantiles, pero que no había sido escrita en una colección de la Universidad de Buenos Aires, por eso también era importante recoger tu testimonio en una colección de la UBA, porque vos sos la UBA en todo su sentido. Este libro muestra a la reforma universitaria también en movimiento. Si bien se la vincula temporalmente a 1918 y a los sucesos de Córdoba, también rescata los antecedentes previos ocurridos en nuestra universidad. Como todo movimiento histórico, tiene sus marchas y sus contramarchas, y esto rescata el texto de Horacio. Estos principios que hubo que sostenerlos en contextos muy difíciles, muchos de sus protagonistas sufrieron persecuciones, cárcel y ostracismo, como relata en la biografía de alguno de los reformistas que enumeré al principio. En palabras de Sanguinetti, la reforma universitaria ha aparentado muchas veces extinguirse para renacer, luego de profundas crisis con renovada vitalidad, y advierte, si quienes hoy la proclaman perimida meditaran desapasionadamente, advertirían su extraordinaria pujanza y capacidad de respuesta a los desafíos del presente. Pero para que esta llama se mantenga encendida, los estudiantes deben portar su antorcha, asumiendo los renovados desafíos del presente de la universidad, que luego de 100 años se ha transformado profundamente. De las 3 universidades nacionales y las 2 provinciales y los 6.000 alumnos que existían en esos momentos, ya tenemos más de 130 instituciones universitarias y casi llegan a 2 millones los alumnos de educación superior. La universidad debe democratizarse aún más, incorporando nuevos sectores sociales a sus aulas, pero debe garantizar también un nivel de calidad adecuada a los tiempos y garantizar el egreso de estos estudiantes que ingresan. Estas me parece que son una de las principales cuestiones, entre muchas otras. Este libro, a mi juicio, es un aporte del autor y de UDEVA para enriquecer el debate que en el marco de los festejos de la Reforma se desarrollará en el mes de junio en Córdoba. Tomemos el legado de todos aquellos reformistas porteños que nos precedieron. Asumamos con responsabilidad, principalmente los jóvenes estudiantes, el desafío de disminuir los dolores que aún nos quedan y conquistar las libertades que aún nos faltan. ¡Viva la reforma universitaria! Este año 2018 es un buen año para discutir problemática universitaria. Tengamos en cuenta que además de que obviamente se cumplen 100 años de la reforma, en este mes de mayo se cumplen 50 años del Mayo francés. Y aunque sea una efeméride menor, en septiembre se cumplen 60 años de la polémica enseñanza libre, enseñanza laica, que también es importante en la historia de la enseñanza y de las universidades argentinas. De manera que es un buen año para que la problemática universitaria se incorpore en la agenda de la discusión pública, que entre de lleno en la agenda pública y que se discuta profundamente sobre ella. El movimiento reformista tuvo una repercusión innegable, ya se ha sido dicho y se seguirá diciendo en esta mesa, una repercusión que trascendió y sigue trascendiendo a la Universidad de Córdoba, que tuvo su origen y que se transmitió por toda América Latina. Con este motivo, con estas efemérides en mente,
es que la Organización de Estados Iberoamericanos convocó a un grupo de autores de distintos países, latinoamericanos y también iberoamericanos, es decir, hay una autora portuguesa, que ya mencionaré, y un autor español, aparte un autor cubano, etcétera, que han pensado acerca de la reforma universitaria. Les propusimos dos miradas fundamentales. Una es la reforma en su acontecimiento histórico, cómo se dieron, cómo fueron las circunstancias, y la otra es cuáles son las lecciones que la reforma arroja para el futuro, para el presente y para el futuro. Una sería la mirada del impacto de la reforma sobre el siglo XX y otra, cómo sería el impacto de la reforma sobre el siglo XXI, es decir, cómo nos ayuda a enfrentar transformaciones que son imprescindibles. Esto dio lugar a dos libros. El primero, que es este que está aquí, que contiene las reflexiones de tipo histórico más bien, y el próximo, que me ha prometido Luis Quevedo que lo presentaremos el mes que viene en Córdoba durante los homenajes de la reforma allá en la ciudad de Córdoba, en el marco de la CRES, que es una conferencia de educación superior de la UNESCO, que trata más bien el segundo aspecto, los segundos temas, la reforma como un farol, un faro, o mejor que un farol, que nos ilumina decisiones que tenemos que tomar con respecto a los desafíos del futuro. En junio de 1918, me parece que es importante tener en cuenta que los ojos del mundo no estaban puestos en Córdoba. Por el contrario, Europa y gran parte de las colonias europeas estaban todavía sumidas en la Primera Guerra Mundial. Aunque el derrumbe alemán era inminente, todavía no había sucumbido, pero las transformaciones políticas, económicas y sociales ya eran inéditas. Al mismo tiempo, en Rusia, la revolución bolchevique, triunfante el año anterior, enfrentaba una guerra civil alimentada por potencias extranjeras. El terror blanco se contraponía al terror rojo. En ese mundo convulsionado, una módica revuelta estudiantil, en una tranquila ciudad del interior argentino, abundante en iglesias, corrió como reguero de pólvora. Transformó en gran medida las universidades argentinas, se expandió por América Latina y formuló un pensamiento latinoamericanista que trascendió la problemática universitaria. ¿Cómo se explica ese impacto? ¿Cómo un movimiento pequeño burgués y romántico, como lo definiría años después Deodoro Roca, el propio Deodoro Roca, un movimiento pequeño burgués y romántico, se convertiría en un movimiento social caudaloso y profundo? También son palabras de Deodoro Roca. ¿Cómo pudo ser ese milagro? Es algo que merece análisis. Y este es el tema que le hemos propuesto a los autores de este libro. El contenido son una docena de trabajos que, para darles una idea de qué se trata, los agrupamos en 4 miradas. Una es la mirada de los actores, los protagonistas y sus circunstancias. La segunda mirada está referida a las consecuencias institucionales de la reforma. La tercera mirada se centra sobre un aspecto del debate ideológico y la cuarta trata sobre la proyección latinoamericana. Brevemente, en el primer grupo se encuentra el texto del profesor Horacio Sanguinetti, aquí presente, sobre Deodoro Roca, a quien describe en términos entrañables, como un hombre, tomo las palabras del autor, como un hombre de cultura completa, abogado, filósofo, pintor, escritor de los mayores del país, nos aclara el profesor Sanguinetti, y dice: Deodoro desplegó en la acción, en diálogos, conferencias, notas, polémicas y todas las formas de intercambio del pensamiento. Fue una lucha riesgosa a favor de la democracia republicana y contra toda limitación de la libertad y la dignidad humana. Sin su personalidad desbordante y sin su pluma, solo comparable con la de Sarmiento, nos dice el profesor Sanguinetti, quizás la reforma no hubiera trascendido tanto. El impacto discursivo del manifiesto a eliminar
es muy importante en todos los acontecimientos posteriores. Luego de su temprana muerte, recuerda Sanguinetti, me gustó recordar esto del texto, el Rafael Alberti, su íntimo amigo, le dedicó un poema maravilloso, La elegía a una vida clara y hermosa. La vida clara, hermosa la memoria, hermoso su sentido, claro su ejemplo y claros sus deudores. Y Arturo Capdevila, no tan inspirado, también le dedicó un poema en el que decía, con él muere Córdoba. Bueno, Córdoba es precisamente el foco del objeto del texto de Ana Clarisa Agüero, que completa esta visión de los actores, que se titula Del tiempo y la ciudad, Córdoba 1918 y la reforma universitaria. Es un texto eminentemente cordobés. O sea, lo que la profesora Agüero quiere mostrar, y creo que demuestra muy bien, es que Córdoba, la ciudad de Córdoba, la cultura cordobesa, no fue ajena a lo que ocurrió en las aulas de la Universidad de Córdoba. Más aún, se atreve a decir que el dinamismo de lo que ocurrió no fue tanto de las aulas a la ciudad, sino que fue de la ciudad a las aulas, porque lo que repercutió y desencadenó los acontecimientos en el seno de la universidad venía ya preanunciados en movimientos culturales y sociales profundos de la ciudad de Córdoba. Finalmente, la mirada sobre los actores en este primer grupo se completa con el texto de Pablo Budbinder, que focaliza las perspectivas y las discusiones en vísperas del primer peronismo. O sea, se centra en 30 años después, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que no fue todo exitoso, según lo vieron los propios protagonistas, sino que se mostraron muchos de ellos leve o no tan levemente decepcionados. El propio Deodoro Roca decía, ya lo perdí, admitía que la reforma había entrado en un impas prolongado. Y sobre todo, es interesante mencionar en este capítulo de los profesores desencantados, al físico Gaviola, que venía de doctorarse y de ser investigador en Alemania con los principales investigadores físicos del mundo, hasta había estado con Einstein, y que al llegar a la Universidad Argentina se encontró que era una universidad, la Universidad de Buenos Aires, muy distinta a una universidad de investigación, y entonces publicó un texto que es muy interesante, que se llama Breviario del Reformista, en el que reclamaba por una nueva reforma universitaria, pero esta vez centrada sobre la ciencia. Este reclamo de Gaviola, de alguna manera, es recogido en el cuarto texto de este libro, que es el texto de Lucas Luchilo, que abre, junto con el de Adolfo Stubrin, el capítulo de consecuencias institucionales de la reforma. Lucas se centra en los debates que se dieron en 1958 sobre el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires. Debates que fueron importantísimos y que dieron lugar a lo que Lucas llama un estatuto extremadamente minucioso y detallado que codifica las ideas, principios y dispositivos institucionales de la Universidad Reformista, con un grado de precisión que probablemente no haya tenido antecedentes en la historia institucional de la Universidad Argentina. Son palabras del autor. Bueno, este estatuto sigue en grandes rasgos vigente el día de hoy y fue retomado después de que se recuperó la democracia en 1983. Adolfo también, bueno, si lo conocen a Adolfo, saben que su texto es necesariamente muy riguroso. Hace un texto muy riguroso, Adolfo Stubrin, sobre al que considera que la reforma es el hecho crucial en la configuración universitaria argentina. Coincide con Lucas en que los estatutos son la clave de los otros rasgos del programa reformista, el cogobierno, la autonomía, etc. Pero una cosa interesante es que muestra el plano de las ideas. ¿Qué ideas? La idea de generación. Es una generación la que estaba desenvolviéndose en ese momento. La idea de sensibilidad, de revolución, de lo americano, de ciencia y espíritu. Por otra parte, también destaca la implicancia sobre el propio gobierno universitario y la relación y su articulación con el Estado.
El tercer paquete, voy a tratar de ser muy breve en lo que queda, es el del debate ideológico. Los dos textos que componen este libro, en realidad los autores, César Kach, de Córdoba, eligieron centrarse sobre los enemigos ideológicos de la reforma. Y César Kach escribió un texto sobre las culturas políticas del antirreformismo en el siglo XX, matriz clerical y matriz estatal verticalista, analizar tensiones y convergencias. Y cito a Kach, cómo dos culturas políticas distintas, una sacra y otra secular, coadyuvaron a generar dinámicas políticas que definían los juegos de poder en términos de amigo-enemigo, un vicio argentino por lo demás. En esta misma línea, el texto de María Clara Iribarne analiza algo mucho más espantoso desde mi punto de vista, que fueron 3 publicaciones nacionalistas del nacionalismo católico de los años 73 a 76, durante el gobierno peronista de la época. Y analiza El caudillo, expresión orgánica de la juventud sindical peronista, Marchar, dirigida por Guillermo Patricio Kelly, y Leña, del agrupamiento autodenominado Nacional Sindicalismo de Luis Bandieri. Y muestra cómo estos 3 semanarios que correspondían a corrientes políticas que muchas veces se hostigaban mucho entre sí, coincidían en la necesidad de disolver la tradición reformista y volcaban a ello todos sus esfuerzos. Finalmente, la proyección internacional. El texto de Martín Vergel explora el itinerario de 2 de las mayores figuras surgidas del movimiento reformista peruano, Manuel Seoane y Luis Heysem, que estuvieron exiliados en la Argentina en la década del 30. Francisco López Segrera aporta desde Cuba una reflexión acerca del impacto de la reforma de Córdoba y lo que él llama la transformación inconclusa de la Universidad Latinoamericana. El objetivo de su ensayo, dice López Segrera, es destacar la esencia y el legado de la reforma, pero además, y dice que es en homenaje a los estudiantes de Córdoba, hace un análisis de la transformación inconclusa y ofrece recomendaciones para llevar a cabo las necesarias transformaciones pendientes. Jesús Sebastián, un investigador español gran amigo, que es un experto en cooperación internacional, destaca que la dimensión internacional fue importantísima en la constitución de las universidades latinoamericanas, no solo las argentinas. Efectivamente explica la diseminación del pensamiento reformista en todas las universidades de América Latina, a excepción de la de Brasil, que tiene una tradición universitaria completamente diferente. María de Lourdes Rodríguez, que fue ministra de Educación en Portugal hasta hace pocos años y actualmente es rectora de la Universidad de Lisboa, se suma con un análisis de lo que fue la reforma de la educación superior en Portugal. Y nos cuenta cómo fue la transformación en el periodo de 1911 a 2011 y señala que las políticas de educación superior en los últimos 40 años han permitido democratizar la enseñanza superior portuguesa, pero que persiste un alto nivel de desigualdad, etc. Dejo para el final, y ya con esto termino, el texto de Rogelio Alanís. Porque Rogelio, en su texto que está aquí, incorporado en el libro, se pregunta acerca de la reforma universitaria, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacer con la reforma? ¿Solamente recordarla o la utilizamos como insumo para nuevas transformaciones? Entonces dice Rogelio que interrogarse acerca de la actualidad del ideario reformista y sus perspectivas incluye la necesidad de registrar cómo se fue desplegando el reformismo desde 1918 hasta la fecha, qué polémicas estuvieron presentes, qué relaciones sostuvo el reformismo con el campo político, pero además, cuáles son los desafíos que se avisoran hacia el futuro y si la cultura reformista tiene algo que decir al respecto. Bueno, ese es el tema del segundo libro, el tema que Luis me prometió que va a estar en junio listo para presentar. Los textos que contiene el segundo libro se preguntan sobre la posibilidad de que una nueva reforma universitaria, inspirada en sus principios básicos irrenunciables en la anterior, permita acortar las distancias todavía considerables entre la universidad y ese concepto difuso conocido como sociedad del conocimiento.
Es una gran alegría para mí estar acá con ustedes. En primer lugar, asistiendo a la presentación de ese libro Hermano y a la de mi propio libro, del cual en realidad debo denunciar que la verdadera autora es Katy Nocilia. Porque a fin de año, a mediados del año pasado, estábamos hablando de la necesidad de que la universidad publicase un libro sobre la reforma en su centenario. Y ella me estaba intimando a que yo fuera el autor. Y después me intimó más todavía y me dijo, pero tiene que ser, fíjese qué observación inteligente, sobre los reformistas porteños, sobre los cordobeses y la reforma en Córdoba. Se ha escrito demasiado. Sobre la reforma en Buenos Aires, que fue muy importante en determinado momento, tanto más que Córdoba, se ha escrito muy poco. Con lo cual yo planteé la posibilidad de hacer este libro sobre los reformistas porteños y debo confesar que yo dispongo de un material envidiable. Mi padre es de 1918 hasta su muerte a edad avanzada y yo antes y después de esa muerte nos hemos ocupado de rejuntar los recortes de todo lo que ha salido sobre las universidades, sobre la universidad, sobre los centros de estudios, en todos los medios que ustedes pueden imaginarse. De modo que dispongo de un material muy envidiable que no empiezo a mostrárselo a nadie. No, yo soy muy celoso sobre eso. No, todo lo contrario. El material que dispongo está siempre a disposición de todos mis amigos, de mis enemigos y de los que no conozco también. Entonces, ese fue el sentido del libro, dar la idea de que en Buenos Aires la reforma fue tanto o más importante que en Córdoba. Inclusive, en 1903 a 1905, hubo en Buenos Aires una prerreforma, casi sobre los mismos puntos planteados después en el 18 por Córdoba, que se planteó estrictamente en las facultades de Derecho y luego de Medicina, que hicieron una serie de reformas que, les reitero, avanzan sobre lo mismo que después se hizo en Córdoba, empezando por la liquidación de las academias. Uno de los grandes males de las academias era que dirigían las facultades y no eran gente universitaria necesariamente, eran intelectuales, gente que tenía prestigio social, que se nombraban entre ellos, y entonces muchas veces no tenían la menor idea de lo que pasaba dentro de la universidad y de las facultades en particular, que todos los que vivimos en su seno sabemos, tú lo sabes muy bien, que es muchísimo, muy complejo y muy necesario estar muy atento a lo que allí realmente sucede. La Universidad de Buenos Aires se entregó a la reforma inmediatamente. Pasó una cosa notable. El rector de Buenos Aires, que era Eufemio Uballes, uno de los hombres más viejos que había en la universidad, en 1919, ¿qué se le ocurrió? Instalar la reforma de Córdoba en Buenos Aires. Todas las instituciones allí establecidas las estableció el rector, con lo cual no hubo conflicto, no hubo las grandes escaramuzas estudiantiles a favor y en contra que caracterizaron y que, dicho sea de paso, hacen mucho más divertida la reforma cordobesa. Debo recordar simplemente cosas muy incoherentes, como que en ese momento hubo muchas cesantías y que el ministro del Interior, que era Joaquín B. González, exoneró a José Arce, exoneró a los socialistas, ¿verdad? Que es una cosa bastante sorprendente, y finalmente incorporó muchos de los aspectos que estos estaban propiciando luego de haberlos exonerado. Pero en 1918, en 1919, la reforma se instala en Buenos Aires sin conflictos físicos, materiales entre los alumnos. Habrá luego, en 1920 en adelante, durante toda la década, un debate intelectual extraordinario
que tiene su centro en la Facultad de Derecho. Toda la reforma porteña prácticamente se centra en la Facultad de Derecho, porque en la Facultad de Derecho un grupo que no era clerical, que era liberal conservador, encabezado por el futuro presidente Castillo, gran fraudulento, decano fraudulento en el 22, 23, presidente fraudulento en el 30 y pico. De modo que estos aspectos se ensayaron en la universidad, y la universidad, en la Facultad de Derecho en particular, estuvo centrada en una tremenda polémica en que la mayoría profesoral, integrada por 8 consejeros, se enfrentaba con los 4 consejeros estudiantiles, que algunos eran todos eran en realidad de una alta dimensión intelectual, y que algunos habían venido de La Plata, como Sánchez Viamonte y Julio B. González, y que debatían extraordinariamente todos los temas, acorralando a la reacción profesoral, de tal manera que ésta optó por callarse, votar y levantar la sesión. Sánchez Viamonte, que tenía una cierta facundia para expresarse, se los dijo en la cara muy claramente: ustedes no nos ganan con argumentos, nos ganan con las asentaderas. Bueno, este proceso de lucha por implementar los principios reformistas en Buenos Aires fue muy duro, fue muy largo, hasta que advino el peronismo bazucó todo, echó a todos los profesores que se le ocurrió sin fijarse si eran conservadores o si eran reformistas, simplemente observando que fuesen fieles al gobierno de turno, y se estableció un manejo universitario absolutamente estricto, donde las autoridades dependían directamente del presidente de la República. Muy en su vejez, Perón, sin embargo, tiene una frase muy contundente sobre la reforma, diciendo: con todas las marchas y contramarchas que se quiera, los principios de la reforma universitaria señalan lo que en realidad el país necesitaba hacer. El país, no la universidad. Perón advirtió eso, que la reforma universitaria era, como ya lo dijiste, mucho más que la reforma en la universidad. Era una modificación seria de todos los grandes principios políticos, cívicos, generales que el país tenía. Y esto ha llegado hasta nuestros días, con idas y venidas, con retrocesos y con avances. La reforma en realidad tuvo un solo periodo en que fue realmente gobierno, 1955-1966, que debemos decir, lo hemos vivido, ¿verdad? Lo hemos vivido nosotros. Fue el mejor momento de la Universidad Argentina, salvo ahora que tienen una secretaria general de altísimo nivel que no existía entonces, que era un hombre viejo, Julio B. Simón, tipo magnífico, pero claro, yo me quedo contigo. Fui muy amigo de Simón, que era una figura realmente importante, y fue el secretario sistemático de Ricieri y Frondizi. Y esas grandes figuras que habían sido reformistas en su juventud fueron las que pudieron conducir la universidad en esos años y hacer de ella lo mejor posible. Y esto fue en Buenos Aires, y debo decirlo, a pesar de la rabia que me da, en todas las universidades argentinas. No fue, desgraciadamente, solo en Buenos Aires. Fue en Córdoba, fue en Santa Fe, fue en Mendoza, en todos lados donde hubo, en el sur, imagínense ustedes, con Fatone al frente, esa universidad que fue la mejor que tuvimos y la que es nuestro modelo. Sigue siendo nuestro modelo, Katy, y lo seguimos restableciendo y planteando y defendiendo, y lo bueno que hacemos coincide con lo que se hizo de bueno en aquella época. La reforma universitaria excede mucho de la universidad.
Deodoro Roca se dio cuenta de eso muy pronto. La reforma universitaria fue a buscar un maestro y encontró un camino. Encontró un camino que abarcaba todo el país. Los planteos que hacía la reforma no eran exclusivos de una cátedra o de una determinada orientación pedagógica, eran mucho más importantes. Salteaban sobre la universidad, que había que reformar desde luego, y que se reformó muchas veces con idas y venidas. Pero además hacían un planteo de orden social y de orden cívico que todavía hoy significa para nosotros un progreso, un avance, y que, lo debo decir también con mucha rabia, se está logrando bastante. Por lo menos en la universidad, me parece que tenemos una universidad que yo no recuerdo. A lo mejor la Universidad de Richieri y Frondizi era más espectacular, porque la peleaban mucho y lo insultaban y le atribuían delitos como el plagio, y había luchas y defensas terribles. Y hoy todo eso parece mucho más pacífico, pero me parece que ni aún en esa época de Richieri la universidad tuvo el avance profundo, a lo mejor no demasiado visible para el común de la gente, pero que implica que la universidad realmente está siendo cada vez más una entidad en defensa del país, en defensa de la sociedad, en defensa de la gente, incorporando así todos los posibles universitarios, ampliando sus puertas hasta el máximo de lo posible, incorporando a su docencia cantidad de profesores. Yo mantengo mi actividad, a pesar de mi edad ya provecta, podríamos decir. Mantengo mi cátedra en la Facultad de Derecho y lo hago con enorme placer. Esta mañana estuve ahí, por ejemplo, y me da una gran alegría solamente ya llegar al edificio. Es como quería Ortega y Gasset, que los estudiantes y los docentes también, y yo que me considero siempre un estudiante, me siento allí en mi casa. Esta no es mi facultad, no es el lugar donde yo estudié, esta es mi casa, la casa donde yo vivo, la casa donde yo trabajo, la casa donde yo hago cosas que me justifican intelectual y moralmente. Y eso es el producto de la reforma y de lo que han sido estos 100 años, tan combatida, tan discutida, a veces imputada de cosas muy horribles, pero que ha logrado sobreponerse a todos esos aspectos hasta convertirse en una entidad cuyos principios fundamentales ya prácticamente nadie hoy discute. ¿Quién discute hoy que los estudiantes integren el gobierno de la universidad? Esto se mataban en los años 20 por eso. Había muertos, literalmente, llegó a haber muertos por estos temas que hoy parecen la cosa más simple, sencilla y natural del mundo. De tal manera que creo que la reforma ha triunfado en esos aspectos y tendrá que seguir triunfando en todo lo demás, porque además la reforma es la actividad intelectual, es el respeto por el adversario intelectual, es la defensa de todos los aspectos cívicos de la democracia en todas partes, como la forma fundamental de vida del ser humano. La democracia como forma de gobierno y la democracia republicana, básicamente, como principio de vida donde todos nos respetamos unos y otros. ¡Viva la reforma! Bueno, gracias.